No tienes título, eres un don nadie, me dijo mi hija frente a sus amigas en mi cumpleaños. Arreglas baños, ¿crees que eso te hace un hombre? El nuevo novio de mamá tiene 3 restaurantes. Mi esposa se rió y agregó, bueno, es hora de que sepas la verdad. Siempre fuiste algo temporal. No dije ni una palabra, solo empaqué mis maletas. 30 minutos después, mi teléfono explotó con 29 llamadas perdidas. No esperaba una celebración. Después de todo, solo eran mis 46 años. Y nunca he sido de los que esperan velas o pastel, pero tampoco esperaba humillación, no de mi propia esposa e hija. Estábamos en el comedor. Mi esposa, Lisa, había insistido en hacer algo sencillo en casa. Pidió comida de algún lugar fusión elegante, sirvió vino que no me ofreció y invitó a su nuevo círculo de amigas, ninguna de las cuales conocía. Me quedé en la esquina tomando refresco sin gas, preguntándome cuando me había convertido en un fantasma en mi propia casa. Entonces pasó. Mi hija de 17 años, Madison, se reía con sus amigas mientras revisaba algo en su teléfono. Una de ellas preguntó, espera, ¿ese es tu papá? Me miró con una sonrisa burlona. Sí, es él. Se volvió hacia ellas y agregó, sabes, arregla baños para vivir. Piensa que eso lo hace un hombre. Surrieron. Ella se rió y luego vino la parte que realmente me destrozó. Eres un don nadie. Dijo lo suficientemente fuerte para que toda la mesa escuchara. La miré. Mi hija, la niña que una vez cargué en mis hombros en el zoológico, cuyas rodillas raspadas limpié con manos temblorosas cuando lloraba. La misma niña que solía decir, eres mi héroe, papá. Ahora yo era solo el chiste. Pero no se detuvo ahí. Liz levantó su copa, sonrió burlonamente y dijo, bueno, es hora de que supieras la verdad. Hizo un gesto hacia un hombre con traje de diseñador. No lo había notado antes. Este es Derek. Tiene 3 restaurantes en la ciudad. Es más hombre de lo que tú jamás has sido. Siempre fuiste algo temporal. Nadie la detuvo. Nadie. Siquiera parpadeó. No grité. No lancé la botella de vino. No lloré. Solo me levanté, subí las escaleras y empaqué mi maleta. Una bolsa de lona. Sin dudarlo. Mientras cerraba el cierre. Los escuché riéndose abajo. Lo único más fuerte era el latido de mi corazón en mis oídos. Pasé junto a ellos sin decir una palabra. Y en el momento en que la puerta principal se cerró detrás de mí, sentí paz. 30 minutos después, mientras estaba sentado en mi camioneta al borde de un parque oscuro, mi teléfono comenzó a sonar. 29 llamadas perdidas. Una de Madison, 2 de Lisa, 26 de números desconocidos. Y la última de Derek. Miré la pantalla. Luego sonreí porque ya había decidido que se iban a arrepentir de cada palabra. Lo primero que hice fue apagar mi teléfono. No porque no pudiera manejarlo, sino porque no quería. Su pánico era solo ruido y no estaba listo para escuchar ruido. Pasé esa noche en el asiento trasero de mi camioneta, estacionado fuera de una lavandería que abría las 24 horas. No era cálido, no era cómodo, pero por primera vez en mucho tiempo podía respirar. Cuando salió el sol, conduje al restaurante, cerca de mi antiguo apartamento, uno que todavía daba refills gratis y nunca te apuraba. Me senté en el reservado de la esquina y pedí café, negro como los pensamientos que se estaban gestando en mi cabeza. Al principio no se trataba de venganza, se trataba de tratar de entender cómo llegué aquí. Les di todo. Lisa y yo nos conocimos cuando ella trabajaba medio tiempo en una librería y yo todavía estaba haciendo mi aprendizaje de plomería. Teníamos sueños, teníamos planes. Recuerdo el día que le dije, dame 10 años y nunca tendrás que mover un dedo. Sonrió y dijo, solo no olvides quién estuvo ahí cuando no tenías nada. No lo olvidé. Resulta que ella sí. A lo largo de los años, construí mi propio negocio de plomería desde cero. Tomé clases nocturnas para certificarme, compré la casa, pagué su auto. Llevé a Madison a todas las reuniones de padres y maestros, incluso cuando Lisa no se molestaba. Y ahora yo era temporal. Pero si hay algo que trabajar en alcantarillas te enseña, es cómo lidiar con la suciedad. Abrí mi laptop, me conecté al wifi del restaurante y comencé a investigar abogados. No solo abogados de divorcio, especialistas en reputación, forenses, auditores fiscales, incluso guardé algunos investigadores privados por si el imperio de restaurantes de Derek tenía puntos débiles, porque no iba a gritar en sus caras, no iba a aparecer y suplicar, iba a esperar, dejarlos ponerse cómodos, dejar que Lisa moviera a Derek a mi casa, dejar que Madison publicara sus TikToks sarcásticos sobre su nuevo papá, dejarlos reír a todos, porque cuando terminara, no quedaría nada de lo que reírse. Pasaron 2 semanas, sin peleas a gritos, sin confrontaciones, solo silencio. Me mantuve ausente. Lisa no pidió el divorcio. Probablemente pensó que regresaría arrastrándome. Tal vez asumió que estaba viviendo en algún motel, llorando sobre fotos de boda viejas. No sabía que había contratado a alguien, un hombre llamado Joseph, ex policía, ahora investigador privado que se especializaba en lo que él llamaba quemaduras limpias, casos donde un cónyuge estaba a punto de explotar, pero necesitaba evidencia, ventaja y negabilidad plausible. Comenzó a seguir a Derek. En 3 días tenía fotos, muchas. Derek no solo estaba engañando con Lisa, estaba engañando a Lisa, un rastro de anfitrionas internas, incluso una mesera que despidió cuando ella lo rechazó. Joseph no solo trajo fotos, trajo marcas de tiempo, recibos, nombres. Le pagué extra por las verificaciones de antecedentes. Los restaurantes de Derek estaban profundamente endeudados. Evasión fiscal. Uno fue construido ilegalmente en propiedad mal zonificada. Se veía rico, pero todo era crédito, tiempo prestado y mentiras. Perfecto. Envié toda la documentación a un abogado fiscal de manera anónima con un empujoncito a reporteros de negocios locals y copié el nombre de Lisa en las pistas, vinculándola sutilmente como pareja doméstica y beneficiaria financiera. El objetivo no era solo destruir a Derek, era convertir a Lisa en daño colateral. Mientras tanto, Madison, mi hija, siguió subiendo clips en redes sociales, saliendo con mamá y escribió en un video mostrándolos de compras en un centro comercial de lujo. Nuevo papá mejor que el viejo. Subtítulo otro, mostrando a Derek lanzando dinero a bolsas de diseñador. Pensó que me estaba lastimando. En cambio, estaba documentando fraude financiero en tiempo real, todo bajo el nombre de su mamá. Solo sonreí y seguí reenviando enlaces a mi abogado. La mejor parte, cada tarjeta de crédito que usaban todavía estaba mi nombre. Las congelé silenciosamente, luego las reactivé temporalmente, justo lo suficiente para que se pusieran cómodos. Luego las corté todas de nuevo durante la cena en algún asador caro.
se fueron con una cuenta de $700 que no podían pagar. El mesero tomó una foto mientras discutían con el gerente. Esa foto terminó en Yelp. Puede que haya tenido algo que ver con eso. El pie de foto decía: pareja se berrinche después de que sus tarjetas son rechazadas. Mujer grita: mi esposo pagará. Spoiler, no lo hizo. Mientras los días pasaban, comencé a implementar cada fase de mi plan con precisión quirúrgica. La investigación que Yusef había compilado sobre Derek era más extensa de lo que había esperado. No solo tenía evidencia de sus múltiples aventuras extramaritales y problemas fiscales, sino que también había descubierto una red de irregularidades en sus negocios que se extendía por años. Derek había estado moviendo dinero entre sus restaurantes para evitar impuestos, pagando a empleados en efectivo para evitar contribuciones sociales y, más preocupante aún, había estado usando el nombre de Lisa en varios documentos financieros. Sin su conocimiento, esto significaba que ella no solo era una víctima romántica, sino que también era legalmente vulnerable. Pasé horas en mi nueva rutina. Despertaba antes del amanecer. Corría por el parque cercano donde había estacionado mi camioneta esa primera noche, luego iba al mismo restaurante para planificar mi siguiente movimiento. El personal ya me conocía como el hombre del café negro que siempre pedía el mismo desayuno y trabajaba silenciosamente en su laptop. Lo que no sabían era que estaba orquestando el colapso meticuloso de la vida que había construido durante 20 años, pero esta vez sería en mis términos. El segundo golpe vino cuando logré acceder a las cuentas de redes sociales de Derek. No hackeé nada, simplemente usé la información que Yusef había recopilado sobre sus contraseñas predecibles. Derek, como muchos hombres de mediana edad que intentan impresionar, usaba variaciones de Derek 2023 o Restaurant King en todo. Lo que encontré fue oro puro. Mensajes directos a empleadas jóvenes, fotos comprometedoras que había enviado a otras mujeres, e incluso conversaciones donde admitía haber falsificado documentos para obtener permisos de construcción. Todo esto mientras se presentaba públicamente como un empresario exitoso y hombre de familia que había salvado a Lisa de un matrimonio infeliz. Pero no publiqué nada inmediatamente. La venganza apresurada es venganza desperdiciada. En cambio, comencé a compilar todo en un archivo digital, meticulosamente organizado. Cada foto tenía fecha y hora. Cada conversación estaba respaldada por capturas de pantalla. Cada documento financiero tenía sus respectivos recibos y pruebas. Mientras tanto, Lisa y Derek habían comenzado a vivir juntos oficialmente. Madison publicó un video de TikTok mostrando mi nuevo cuarto en la casa de mi nuevo papá, sin darse cuenta de que estaba documentando evidencia de que Derek había estado mintiendo sobre su situación financiera. La casa que estaba alquilando era un arrendamiento de lujo que no podía permitirse, pagado con tarjetas de crédito que ya estaban al límite. El tercer golpe fue el más sutil pero devastador. Contacté a un periodista de investigación local que había estado siguiendo casos de fraude fiscal en restaurantes. Le envié una selección cuidadosamente curada de documentos de manera anónima, sugiriendo que había una historia más grande esperando ser descubierta. No le di todo de una vez, solo suficiente para despertar su curiosidad. Un restaurante con números fiscales sospechosos, un propietario con múltiples propiedades pero sin ingresos reportados consistentes, una mujer recientemente separada que de repente aparecía en documentos financieros complejos. El periodista mordió el anzuelo, comenzó su propia investigación, sin saber que yo estaba guiando sutilmente cada paso. Cuando necesitaba más información, aparecía misteriosamente en su correo electrónico. Cuando necesitaba confirmación, fuentes anónimas proporcionaban exactamente lo que necesitaba. Durante este tiempo, mantuve un perfil completamente invisible. Había alquilado una pequeña oficina en el centro de la ciudad bajo el nombre de una consultora de plomería legítima que había establecido años atrás, pero nunca había usado activamente. Desde ahí, coordinaba mis movimientos sin dejar rastro que pudiera conectarse a mi ubicación actual. Lisa intentó localizarme a través de amigos mutuos, pero había sido cuidadoso de no contactar a nadie de nuestro círculo social anterior. De hecho, había descubierto que la mayoría de esas amistades ya habían elegido bando y, como era predecible, habían elegido el lado que parecía más próspero. Esto no me dolió como pensé que lo haría. En cambio, me liberó de la obligación de mantener relaciones que obviamente habían sido superficiales desde el principio. El cuarto golpe vino cuando Derek cometió el error de tratar de expandir su imperio demasiado rápido, envalentonado por su nueva vida con Lisa y la atención que recibía en redes sociales gracias a los posts de Madison. Decidió abrir un cuarto restaurante. Para financiarlo, utilizó el nombre de Lisa como confirmante en varios préstamos sin decirle exactamente lo que estaba firmando. Ella, enamorada y confiada, firmó todo lo que él puso frente a ella. Derek le dijo que eran formalidades para la casa y papeles de seguros. Yusef había estado monitoreando todos los movimientos legales y financieros de Derek, así que supe de estos préstamos antes de que Lisa siquiera entendiera lo que había firmado. Esto me dio la oportunidad perfecta para el siguiente paso. Contacté a cada banco donde Derek había solicitado crédito y presenté una queja formal como ciudadano preocupado, proporcionando evidencia de sus patrones de fraude anterior, no como su ex esposo vengativo, sino como alguien que había notado irregularidades en sus negocios. Los bancos comenzaron a investigar. Descubrieron los mismos patrones que Yusef había documentado. Los préstamos fueron congelados, las cuentas fueron flagueadas, y Derek, que había estado contando con ese dinero para pagar deudas existentes, de repente se encontró en una crisis de liquidez. Pero el golpe maestro aún estaba por venir. Lisa siempre había sido vanidosa respecto a su imagen pública. Sus redes sociales eran una presentación cuidadosamente curada de su nueva vida perfecta. Fotos en restaurantes caros, bolsas de diseñador, vacaciones de fin de semana, todo financiado por tarjetas de crédito que se estaban volviendo cada vez más difíciles de pagar. Había estado monitoreando sus gastos a través de las alertas de las tarjetas que todavía estaban vinculadas a mis cuentas de notificación. Sabía exactamente cuándo y dónde gastaba dinero, y más importante, sabía cuándo Derek estaba usando su información para hacer compras que ella no autorizaba. El quinto golpe fue personal. Madison había estado publicando contenido cada vez más extravagante en sus redes sociales, probablemente tratando de impresionar
impresionar a sus seguidores con su nueva vida de lujo. Pero lo que no sabía era que cada video, cada foto, cada story era evidencia documentada de un estilo de vida que no coincidía con los ingresos reportados de Derrick. Compilé todo su contenido de redes sociales en un archivo cronológico que mostraba claramente la escalada de gastos y exhibiciones de riqueza. Luego lo envié al mismo periodista que había estado investigando a Derrick, pero esta vez con una nota explicando que había una dimensión familiar en la historia que podría interesarle. El periodista, ahora completamente enganchado en la historia, comenzó a investigar el aspecto de redes sociales. Contactó a expertos en análisis de contenido digital que pudieron rastrear y verificar cada compra, cada experiencia, cada elemento de lujo que Madison había documentado tan meticulosamente. Lo que emergió fue un patrón claro, una familia, viviendo muy por encima de sus posibilidades reales, financiada por deuda, fraude y engaño, y todo documentado por ellos mismos en redes sociales. Durante este tiempo, yo había estado reconstruyendo mi propia vida meticulosamente. Había terminado mi certificación en ingeniería de sistemas de agua avanzados, algo que había estado posponiendo por años. También había comenzado a hacer networking con contratistas e ingenieros de alto nivel, presentándome no como un plomero divorciado, sino como un especialista en sistemas de agua con 2 décadas de experiencia práctica. La transformación no fue solo profesional. Había comenzado a hacer ejercicio regularmente, había actualizado mi guardarropa e incluso había tomado clases de comunicación efectiva, no para impresionar a Lisa o ganar venganza, sino porque me había dado cuenta de que había estado viviendo una versión reducida de mí mismo por años. El sexto golpe fue el más sutil, pero quizás el más devastador. Había contactado a todos los proveedores de Derrick, desde compañías de alimentos hasta servicios de limpieza, y les había proporcionado información anónima sobre sus problemas financieros inminentes. No les dije que no le vendieran, simplemente les sugerí que podrían querer exigir pago por adelantado al contado cuando tienes dudas sobre la solvencia de un cliente. Es una práctica comercial estándar proteger tu propio negocio. Uno por uno, los proveedores de Derrick comenzaron a cambiar sus términos de pago. De repente, en lugar de tener 30 días para pagar facturas, necesitaba pagar todo inmediatamente. Sus márgenes operativos, que ya eran estrechos, se volvieron imposibles. Derrick comenzó a desesperarse. Empezó a pedirle dinero prestado a Lisa, diciéndole que era solo temporal mientras reorganizaba algunos flujos de efectivo. Ella, sin entender completamente los negocios, pero queriendo apoyar a su nuevo hombre, comenzó a usar sus propias tarjetas de crédito y ahorros. Lo que ella no sabía era que estaba financiando un barco que se hundía y que legalmente estaba convirtiéndose en cómplice de sus problemas financieros. El séptimo golpe vino cuando el artículo finalmente se publicó. No fue solo un artículo, fue una exposición de 3 partes en el periódico local con el título El imperio del fraude, como un restaurador local construyó su éxito sobre mentiras. La primera parte detallaba las irregularidades fiscales y los problemas de zonificación. La segunda se enfocaba en los patrones de comportamiento sexual inapropiado con empleadas. La tercera, la más devastadora, exploraba cómo había involucrado a su nueva pareja en esquemas financieros complejos, potencialmente haciéndola responsable de deudas que no había contraído conscientemente. El artículo incluía fotos, documentos, testimonios de empleadas anteriores y sí, capturas de pantalla de las redes sociales de Madison mostrando un estilo de vida que claramente no coincidía con los ingresos legítimos de Derrick. La reacción fue inmediata y brutal. Los 3 restaurantes de Derrick fueron investigados por el Departamento de Salud, el Servicio de Impuestos y la Comisión de Licencias Comerciales. Sus cuentas bancarias fueron congeladas. Sus acreedores comenzaron a exigir pagos inmediatos. Pero lo más devastador para Lisa fue la reacción social. Sus amigas desaparecieron. Sus colegas en el trabajo comenzaron a tratarla con suspicacia. Sus redes sociales se llenaron de comentarios negativos de personas que habían leído el artículo Madison, que había estado usando su plataforma de redes sociales para promocionar un estilo de vida aspiracional. De repente se encontró siendo el símbolo de todo lo que estaba mal con la cultura de influencers. Sus seguidores comenzaron a abandonarla. Las marcas que habían estado considerando colaboraciones retiraron sus ofertas. Derrick, enfrentando la posibilidad de cargos criminales, hizo lo que hacen los cobardes, abandonó el barco. Le dijo a Lisa que necesitaba tiempo para arreglar las cosas y que era mejor para ambos si ella no estaba asociada con él durante la crisis temporal. Lisa se encontró sola, enfrentando facturas que no podía pagar, deudas que no recordaba haber contraído y una reputación destrozada por asociación. Fue entonces cuando intentó contactarme desesperadamente. Las 28 llamadas perdidas fueron seguidas por textos cada vez más frenéticos. Primero fueron acusaciones, sé que tú hiciste esto. Luego fueron súplicas, por favor, tenemos que hablar. Finalmente fueron admisiones, cometí un error, necesito tu ayuda. Pero yo había aprendido algo importante durante esos meses de planificación. La verdadera fuerza no viene de responder a cada provocación, sino de elegir cuándo y cómo responder. No respondí inmediatamente. En cambio, usé el tiempo para completar la fase final de mi plan. El octavo y último golpe fue el más personal. Durante todos esos meses, había estado documentando meticulosamente cada gasto, cada decisión, cada momento de humillación que había sufrido. No para un juicio de divorcio, aunque eso vendría, sino para algo más importante. Mi propia sanación. Había escrito todo, cada detalle de nuestra relación, cada sacrificio que había hecho, cada momento en que había sido tomado por garantizado, cada instancia en que mis contribuciones habían sido minimizadas o ignoradas. No era un diario de autocompasión, era un análisis frío y factual de cómo había permitido que me trataran mal, y más importante, cómo había contribuido a crear las condiciones que permitieron que eso sucediera. Este ejercicio me había dado claridad sobre algo crucial. La venganza no era realmente sobre castigar a Lisa y Madison, era sobre reclamar mi propio valor y establecer límites que debería haber establecido años atrás. Cuando finalmente respondí el teléfono, no fue con ira o triunfo, fue con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Hola, Lisa, Dios mío, finalmente, escucha, necesitamos hablar. Sé que estás enojado, pero esto se ha salido de control. Madison está devastada. Yo estoy devastada. Derrick se ha ido y no sé qué hacer. Hay
facturas que no puedo pagar y hay gente llamándome sobre deudas que no sabía que tenía. ¿Y qué quieres que haga al respecto? Quiero que pares. Quiero que hagas que esto se detenga. Podemos arreglar esto. Podemos ir a consejería. Podemos hacer que esto funcione. Lisa, ¿recuerdas lo que me dijiste en mi cumpleaños? Que yo era temporal. Que Derek era más hombre de lo que yo jamás había sido. Que era hora de que supiera la verdad. Estaba enojada. Estaba confundida. No quise decir eso, pero lo dijiste enfrente de nuestra hija, enfrente de tus amigas. Y se rieron. Todos se rieron. Lo siento mucho. Pero por favor, no puedes destruir nuestras vidas por algo que dije cuando estaba confundida. No destruí sus vidas, Lisa. Simplemente dejé de protegerlas de las consecuencias de sus decisiones. Derek era un fraude. Tú elegiste estar con un fraude. Madison eligió humillar a su padre por un fraude. Yo no creé esas realidades. Solo dejé que la verdad saliera a la luz. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Disculpas? ¿Qué necesitas para que esto pare? No quiero nada de ti, Lisa, y no hay nada que parar. Tu vida se está desenvolviendo exactamente como las decisiones que tomaste lo dictaron. Eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Y Madison? ¿Vas a castigar a tu propia hija por algo que dijo cuando era una adolescente confundida? Esa pregunta me dio pausa. Madison había sido cruel, pero también tenía razón. Lisa era una adolescente que había estado siguiendo el ejemplo de su madre. La responsabilidad primaria no era suya. Madison puede contactarme cuando esté lista para tener una conversación real sobre respeto y consecuencias, pero no voy a fingir que lo que dijo estuvo bien solo porque es joven. Parte de crecer es aprender que las palabras tienen poder y que las acciones tienen consecuencias. Ella quiere disculparse, quiere que las cosas vuelvan a ser como eran. Las cosas nunca van a volver a ser como eran, Lisa, porque como eran no funcionaba para ninguno de nosotros, especialmente para mí. Entonces, ¿qué? ¿Vas a desaparecer para siempre? ¿Vas a actuar como si nunca hubiéramos sido una familia? Voy a vivir mi vida, una vida donde me respeten, una vida donde mis contribuciones sean valoradas, una vida donde no sea considerado temporal. ¿Y nosotras? ¿Qué se supone que hagamos? Aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones, igual que yo tuve que aprender a vivir con las mías. Colgué el teléfono. No sentí triunfo, no sentí venganza satisfecha. Sentí, por primera vez en años, paz. Los meses siguientes fueron un periodo de reconstrucción genuina. Había terminado mi venganza, pero más importante, había comenzado mi verdadera recuperación. Conseguí el contrato de ingeniería más grande de mi carrera, trabajando en un proyecto de infraestructura de agua para la ciudad. Mi experiencia práctica combinada con mi nueva certificación me había convertido en un candidato ideal para un trabajo que pagaba 3 veces lo que había estado ganando antes. Compré la cabaña junto al lago, no como un escape, sino como un hogar real, un lugar donde podía despertar cada mañana y ver agua limpia y árboles en lugar de recordatorios de una vida que había superado. También comencé a salir con alguien. Su nombre era Elena y era una arquitecta que había conocido durante el proyecto de infraestructura. No le conté sobre Lisa o Derek o toda la situación de venganza. En cambio, le hablé sobre mis planes para el futuro, mis pasiones, mis metas. Ella me veía como el hombre que me había convertido, no como el hombre que había sido cuando me habían pisoteado. 6 meses después, recibí una carta de Madison. Era manuscrita, no un texto email. 3 páginas de disculpa genuina, reflexión sobre sus acciones y una petición para reconectarse cuando yo estuviera listo. La carta era diferente de los mensajes frenéticos que había recibido antes. Era thoughtful, madura y, más importante, mostraba una comprensión real de por qué sus acciones habían sido hirientes. Papá, escribió, he tenido mucho tiempo para pensar sobre esa noche, sobre lo que dije, sobre cómo te traté. Me he dado cuenta de que no era solo sobre Derek o sobre mamá. Era sobre años de no valorar todo lo que habías hecho por nuestra familia, de dar por sentado que siempre estarías ahí sin importar cómo te tratáramos. Sé que no puedo deshacer lo que dije. Sé que lo siento no es suficiente, pero quiero que sepas que ahora entiendo lo que perdí. No solo perdí a mi papá, perdí a mi héroe y fue mi culpa. No espero que me perdones inmediatamente. No espero que las cosas vuelvan a ser como eran, pero si alguna vez estás dispuesto a darme la oportunidad de demostrarte que he aprendido y crecido, estaré aquí. He dejado las redes sociales. He comenzado a trabajar medio tiempo después de la escuela. He comenzado a ir a terapia para entender por qué pensé que estaba bien tratar a la gente que me ama de la manera en que lo hice. Te amo, papá. Siempre te he amado. Lamento que tomara perderte para que me diera cuenta de cuánto. Guardé la carta en el cajón de mi escritorio. No porque no fuera significativa, sino porque necesitaba tiempo para procesar lo que significaba para mí. Un año después, Lisa había declarado bancarrota. Derek había enfrentado cargos criminales y había cerrado todos sus restaurantes. Madison había comenzado su último año de preparatoria trabajando en una tienda de ropa después de clases para ayudar a pagar los gastos básicos, pero yo había reconstruido completamente mi vida. Tenía una carrera próspera, una relación amorosa y, por primera vez en décadas, respeto propio genuino. Cuando finalmente respondí la carta de Madison, no fue con ira o condiciones, fue con una invitación para almorzar. Solo nosotros dos, sin drama, sin discusiones sobre el pasado, solo una oportunidad para conocernos nuevamente como las personas que nos habíamos convertido. Ella llegó temprano al restaurante, nerviosa pero determinada. Se disculpó nuevamente, pero esta vez no la detuve. Dejé que dijera todo lo que necesitaba decir. Luego le conté sobre mi nueva vida, mis nuevos proyectos, mis nuevas perspectivas. No discutimos sobre Lisa o Derek esa noche terrible. En cambio, hablamos sobre sus planes para la universidad, sus nuevos intereses, sus nuevas comprensiones sobre la vida. Al final del almuerzo, me dijo algo que se quedó conmigo. Papá, solía pensar que ser adulto significaba poder decir lo que quisiera sin consecuencias. Ahora entiendo que ser adulto significa entender que cada palabra que dices construye o destruye las relaciones que importan. Le dije que estaba orgulloso de su crecimiento y lo decía en serio, no porque hubiera ganado o porque ella había aprendido su lección, sino porque genuinamente había evolucionado como persona. Establecimos límites claros para nuestra relación renovada. Almorzaríamos una vez al mes. Ella podría llamarme si realmente me necesitaba, pero no íbamos a pretender que los años de falta de respeto nunca habían pasado. Íbamos a construir algo nuevo, no intentar reparar algo que había estado roto por mucho tiempo. En cuanto a Lisa, nunca
Nunca volvimos a hablar directamente. Supe por Medis que había encontrado trabajo como recepcionista en una clínica dental, que había vendido todas sus posesiones de lujo para pagar deudas y que estaba viviendo en un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Medis también me contó que Lisa había comenzado terapia y que a menudo expresaba arrepentimiento por cómo había manejado nuestro matrimonio y su final, pero nunca me pidió que transmitiera mensajes o que considerara reconciliación. Había aprendido, aparentemente, que algunas puertas una vez cerradas no se vuelven a abrir. Derek, por otro lado, había salido del estado después de llegar a un acuerdo con los fiscales que le permitió evitar tiempo en prisión a cambio de pagar restitución y estar en libertad condicional por 5 años. Sus restaurantes fueron vendidos para pagar deudas y las empleadas que había acosado recibieron compensaciones del acuerdo. Pero la historia real no era sobre lo que les había pasado a ellos, era sobre lo que me había pasado a mí. Había descubierto algo que no sabía, que había perdido mi propia voz, mi propia fuerza, mi propia capacidad de establecer límites y hacerlos cumplir. Durante años, había sido el buen tipo que tragaba insultos, que ignoraba faltas de respeto, que sacrificaba su propia dignidad para mantener la paz. La noche de mi cumpleaños, cuando Medis me llamó Don Nadie, Elisa me llamó Temporal. No me habían dicho nada que no hubiera estado sintiendo sobre mí mismo durante años. El problema no era solo que ellas no me respetaran, era que yo había dejado de respetarme a mí mismo. La venganza había sido satisfactoria, pero la verdadera victoria había sido recuperar mi autoestima, aprender que tenía derecho a ser tratado con dignidad, entender que el amor verdadero no requiere que sacrifiques tu propio valor. Elena y yo nos casamos 2 años después en una ceremonia pequeña, junto al lago. Medis estuvo ahí, así como mi hermano y algunos amigos nuevos que había hecho a través de mi trabajo. Fue una celebración de comienzos nuevos, no una declaración contra el pasado. En mi discurso esa noche, no mencioné a Lisa o Derek o toda la situación que había llevado a este punto. En cambio, hablé sobre segundas oportunidades, sobre la importancia de conocer tu propio valor y sobre cómo a veces necesitas perder todo para descubrir lo que realmente importa. Medis lloró durante el discurso, pero eran lágrimas de alegría mezcladas con lo que creo era orgullo genuino. Había visto a su padre transformarse de un hombre que había sido pisoteado en alguien que se respetaba a sí mismo lo suficiente como para exigir respeto de otros. Después de la ceremonia, mientras Elena y yo bailábamos nuestra primera canción como esposos, Medis se acercó y pidió permiso para cortar. Elena sonrió y se apartó, y por unos minutos bailé con mi hija como había hecho en su quinceañera años atrás. Gracias, me susurró al oído. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo, por darme la oportunidad de ser mejor. Gracias a ti por tomar esa oportunidad. 3 años después, mi vida era irreconocible de lo que había sido. Mi empresa de consultoría en ingeniería de agua se había expandido. Elena y yo habíamos comprado una segunda propiedad en las montañas, donde pasábamos los fines de semana hiking y simplemente disfrutando la tranquilidad. Medis se había graduado de la preparatoria con honores y había ganado una beca parcial para estudiar trabajo social. Quería, me dijo, ayudar a familias que estaban pasando por crisis, especialmente niños que estaban actuando mal porque no sabían cómo procesar situaciones difíciles en casa. Quiero ser para otros niños lo que ojalá alguien hubiera sido. Para mí, me explicó, alguien que les ayude a entender que lastimar a las personas que te aman no va a hacer que te sientas mejor sobre ti mismo. Era claro que había tomado las lecciones de nuestra experiencia y las había convertido en un propósito. No estaba tratando de expiar por el pasado, estaba usando el pasado para crear algo positivo. Ocasionalmente, Elena me preguntaba si me arrepentía de cómo había manejado toda la situación con Lisa y Derek, si pensaba que había ido demasiado lejos, si habría sido mejor tomar el camino noble de simplemente irme sin buscar justicia. Mi respuesta siempre era la misma: no me arrepiento de haber defendido mi dignidad, me arrepiento de haber tardado tanto en hacerlo, porque esa era la verdad real. La venganza no había sido sobre destruir a Lisa y Derek, había sido sobre finalmente valorarme lo suficiente como para no permitir que me trataran como si no importara. Habían pasado 5 años desde esa noche de cumpleaños cuando recibí una llamada inesperada. Era de un número que no reconocía, pero cuando contesté, escuché una voz familiar. Hola, ¿es este el señor Martín? Era Derek, más viejo, sonando cansado, pero definitivamente Derek. ¿Qué quieres? Quería disculparme. Sé que es tarde, sé que probablemente no significa nada para ti ahora, pero he estado en terapia y mi terapeuta me dijo que parte de mi recuperación necesitaba incluir hacer las paces con las personas que lastimé. ¿Recuperación de qué? Problemas de juego. Resulta que la razón por la que siempre necesitaba más dinero, la razón por la que estaba haciendo todas esas cosas turbias con los restaurantes, era porque tenía una adicción al juego que estaba fuera de control. No sabía eso, nadie lo sabía, era muy bueno ocultándolo. Pero después de que todo se vino abajo, cuando perdí todo, toqué fondo de verdad, acabé viviendo en mi auto por un tiempo. Fue entonces cuando finalmente busqué ayuda. Y ahora trabajo en una cocina, solo como cocinero de línea. Vivo en un apartamento pequeño, pero pago mis cuentas honestamente y por primera vez en años puedo dormir por las noches. Me alegra escuchar que estás mejor. La cosa es, lo que te hice a ti, a tu familia, no fue solo porque era un idiota, fue porque estaba desesperado y tomando decisiones terribles porque tenía miedo de que la gente descubriera la verdad sobre mí. Pero eso no excusa nada. Destruí tu matrimonio, lastimé a tu hija, te humillé y luego, cuando las cosas se pusieron difíciles, te abandoné a ti y a Lisa para enfrentar las consecuencias. Derek, no, déjame terminar. Quiero que sepas que lo que hiciste, exponerme, hacer que enfrentara las consecuencias, fue probablemente lo mejor que alguien pudo haber hecho por mí. No en ese momento, por supuesto. En ese momento te odiaba, pero ahora me doy cuenta de que si hubiera simplemente te hubieras ido silenciosamente, probablemente habrías seguido con los mismos patrones hasta que alguien más saliera lastimado. No lo hice para ayudarte, Derek, lo hice para protegerme a mí mismo. Lo sé, y tenías todo el derecho de hacerlo. Solo quería que supieras que no lo desperdiciaste. La lección no se perdió en mí. Colgamos después de eso. Elena me preguntó quién había llamado y le conté toda la conversación. Ella escuchó thoughtfully, luego dijo algo que me sorprendió. Me alegra
alegra que haya llamado, no porque necesitara su disculpa, sino porque muestra que el universo de alguna manera se equilibra. Las personas que lastiman a otros eventualmente tienen que enfrentar lo que han hecho, y las personas que se defienden a sí mismas eventualmente encuentran paz. Tenía razón, no había necesitado la disculpa de Derek, pero había sido gratificante escuchar que las consecuencias de sus acciones lo habían llevado a un lugar de mayor autoconocimiento. Nunca volví a saber de Lisa directamente, pero Madison ocasionalmente me daba actualizaciones. Lisa había terminado completando su educación universitaria, algo que había abandonado cuando nos casamos, y ahora trabajaba como consejera en una escuela secundaria. Había comenzado a salir con alguien nuevo, un maestro divorciado que parecía ser genuinamente amable. Está diferente ahora, Madison me dijo durante uno de nuestros almuerzos mensuales. Más humilde, supongo, más consciente de cómo sus acciones afectan a otras personas. Creo que lo que pasó con Derek y contigo la cambió. Me alegra escuchar que está bien. ¿Alguna vez extrañas ser una familia? Era una pregunta que Madison me había hecho varias veces a lo largo de los años, y mi respuesta había evolucionado. Extraño la idea de haber sido una familia feliz, pero no extraño la realidad de cómo éramos realmente, porque la verdad es que no éramos felices. Yo no era feliz, tu mamá obviamente no era feliz, y tú estabas aprendiendo que estaba bien tratar a las personas con crueldad. ¿Crees que podríamos haber arreglado las cosas sin que todo explotara? Honestamente, no lo sé. Tal vez si hubiéramos ido a terapia familiar años antes, tal vez si yo hubiera establecido límites más temprano, tal vez si tu mamá hubiera sido más honesta sobre su infelicidad en lugar de buscar validación en otro lugar. Pero todas esas son especulaciones sobre versiones de nosotros que no existían en ese momento. ¿Te arrepientes de algo? Me arrepiento de no haberme valorado más temprano. Me arrepiento de enseñarte, sin querer, que estaba bien faltarle el respeto a las personas que te aman. Me arrepiento de no haber tenido conversaciones difíciles cuando eran necesarias. Pero ¿no te arrepientes de la venganza? No la llamo venganza, Madison. La llamo justicia. Y no me arrepiento de finalmente defenderme. Madison tenía ahora 23 años. Se había graduado de la universidad y estaba trabajando en su primer trabajo real como trabajadora social. Había evolucionado en una mujer thoughtful, empática y fuerte que entendía el valor de la responsabilidad personal. En el 6º aniversario de mi boda con Elena, Madison nos trajo una sorpresa. Había estado trabajando en un proyecto personal, un libro de fotografías y reflexiones sobre familias que habían superado crisis mayores. Quería incluir nuestra historia, me dijo, pero quería tu permiso primero. El libro no era sensacionalista o dramático, era una exploración thoughtful de cómo las familias pueden romperse y, a veces, encontrar nuevas formas de estar conectadas. Nuestra sección se enfocaba en el concepto de límites saludables y segundas oportunidades ganadas. ¿Qué piensas?, me preguntó después de que Elena y yo habíamos leído su borrador. Pienso que tomaste algo doloroso y lo convertiste en algo que podría ayudar a otras personas. Eso requiere coraje. Aprendí del mejor, dijo, y por primera vez en años. Me abrazó como solía hacerlo cuando era pequeña. El libro se publicó un año después y tuvo una recepción modesta pero positiva. Madison recibió algunas invitaciones para hablar en conferencias sobre dinámicas familiares y recuperación de relaciones. Durante una de esas charlas, alguien del público le preguntó si creía que su padre había ido demasiado lejos en su respuesta a la traición de su familia. Su respuesta, que luego me contó, fue: mi padre me enseñó que el amor verdadero no significa aceptar cualquier tratamiento. Me enseñó que tienes derecho a ser respetado, incluso por las personas que se supone que te aman incondicionalmente. Esa fue una lección que necesitaba aprender, incluso si fue dolorosa. Pero, continuó, también me enseñó que la redención es posible, que puedes cometer errores terribles y aún así tener la oportunidad de ser mejor si estás dispuesta a hacer el trabajo real de cambiar. Cuando me contó esto, me di cuenta de que habíamos logrado algo que nunca había pensado que sería posible. Habíamos tomado una de las experiencias más dolorosas de nuestras vidas y la habíamos convertido en una fuente de crecimiento y conexión. 7 años después de esa noche de cumpleaños, mi vida tenía una cualidad de paz que nunca había experimentado antes. No la paz de evitar conflictos, sino la paz de saber que podía manejar cualquier conflicto que viniera. No la paz de ser amado por todos, sino la paz de ser respetado por las personas que importaban. Elena y yo habíamos expandido nuestro negocio y ahora teníamos contratos en 3 estados. Madison se había casado con un compañero trabajador social que conoció durante un proyecto comunitario y estaban esperando su primer hijo. Cuando Madison me pidió que fuera el abuelo activo que nunca había tenido, no pude evitar reflexionar sobre los círculos de la vida. Iba a tener la oportunidad de mostrarle a una nueva generación lo que significaba respetarse a uno mismo y respetar a otros. ¿Qué tipo de abuelo quieres ser?, me preguntó Elena una noche mientras discutíamos planes para cuando llegara el bebé. Quiero ser el tipo de abuelo que enseña tanto por ejemplo como por palabras, que muestra lo que significa ser fuerte sin ser cruel, firme sin ser inflexible, amoroso sin ser permisivo. ¿Crees que podrás enseñar esas lecciones sin tener que pasar por otra crisis familiar? Espero que sí, pero si no, al menos ahora que puedo sobrevivir y prosperar incluso en las peores circunstancias. En mi cumpleaños número 54, Elena organizó una pequeña celebración. Madison y su esposo estuvieron ahí, así como algunos amigos cercanos que habíamos hecho a lo largo de los años. Era exactamente el tipo de celebración que siempre había querido, íntima, cálida, llena de personas que me respetaban genuinamente. Durante la cena, Madison se levantó para hacer un brindis. Quiero brindar por mi papá, dijo, no solo porque es su cumpleaños, sino porque me enseñó una de las lecciones más importantes de la vida, que a veces tienes que estar dispuesto a perder todo para encontrar lo que realmente importa. Hace 8 años, pensé que había perdido a mi padre para siempre. Resulta que solo había perdido la versión de él que estaba dispuesta a ser tratada mal. El hombre que encontré después, el hombre que está aquí esta noche, es alguien mucho más fuerte, más sabio y más respetable. Así que brindo por las segundas oportunidades, por la importancia de conocer tu propio valor, y por padres que están dispuestos a enseñar lecciones difíciles incluso cuando duele. Mientras todos levantaban sus copas, me di cuenta de que había logrado algo que nunca había pensado que sería posible. Había convertido la peor noche de mi vida en el catalizador para la
mejor versión de mí mismo. No era una historia de venganza, era una historia de redención, no solo la mía, sino la de todos nosotros que habíamos estado dispuestos a hacer el trabajo difícil de enfrentar nuestros errores y crecer a partir de ellos. Y mientras miraba alrededor de la mesa a las personas que habían elegido estar en mi vida no por obligación o costumbre, sino por respeto y amor genuino, sabía que había valido la pena cada momento difícil del viaje. La vida que había construido desde las cenizas de mi humillación era más rica, más auténtica y más satisfactoria que cualquier cosa que había perdido, y esa, más que cualquier venganza, era la verdadera victoria.